El silencio lúgubre de la madrugada fue roto por una noticia que el mundo nunca olvidará: un vuelo, cargado de sueños, historias y familias felices, cayó del cielo en una fracción de segundos. Un trágico accidente destruyó vidas e interrumpió futuros. Entre las víctimas se encontraba la familia Valdés, Hernán, Olivia y su hija Bárbara, una joven llena de vida, a pocos días de celebrar su tan esperada graduación. Lo que iba a ser un viaje de celebraciones se convirtió en el último capítulo de sus historias. Mientras el mundo lloraba, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo en un plano invisible. Esa noche, guías espirituales descendieron a la tierra para apoyar a las almas perdidas, ofreciéndoles consuelo y mostrándoles el camino hacia la luz. Entre estas almas estaba Bárbara, quien se negó a aceptar el fin. No fue solo el dolor de la muerte súbita lo que la detuvo, sino también la revuelta y la incredulidad de ver sus sueños hacerse añicos sin previo aviso. Esta es la historia de un alma perdida, una joven que desafió al destino en una dolorosa lucha por permanecer entre los vivos. ¿Pero hasta dónde llegaría tu resistencia? ¿Y a qué precio? El accidente sacudió al mundo. Las noticias sobre el trágico desastre aéreo dominaron los titulares, inundando las pantallas con caras sonrientes que ahora solo vivirían en la memoria de quienes se quedaron. Para la familia Valdés, ese viaje representó el sueño de su vida. Hernán y Olivia planeaban celebrar el tan esperado hito en la vida de su hija, Bárbara, quien estaba a punto de graduarse. Fue el comienzo de una nueva etapa, fruto de años de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, en un instante, lo que habría sido un momento de celebración se convirtió en tragedia. Luego de la caída, un profundo silencio se apoderó del lugar, seguido del caos. Las almas de las víctimas, tomadas abruptamente, quedaron atónitas, oscilando entre la desesperación y la confusión. Bárbara, todavía en shock, miró a su alrededor tratando de comprender qué había sucedido. En su mente, las imágenes de la caída se repiten como una película distorsionada: los gritos, el fuego y, finalmente, el silencio absoluto. De repente, la oscuridad que la envolvía comenzó a disiparse. Se acercaron figuras débiles, casi invisibles. Eran guías espirituales, enviados para consolar y guiar a aquellas almas desorientadas, conduciéndolas hacia la luz. Muchas de las almas aceptaron la invitación, se resignaron y siguieron a los guías en busca de paz. Pero Bárbara no lo hizo. Dentro de ella, una resistencia incontrolable ardía como una llama viva. «Esto no puede estar pasando», repitió, con creciente desesperación. Buscando a sus padres, vio a Hernán y Olivia siendo apoyados por guías espirituales. Lo aceptaron con calma. Bárbara, sin embargo, se negó a aceptarlo. Algo en su corazón latía de manera abrumadora, atándola a lo que quedaba del mundo terrenal. Sola, rodeada de un vacío opresivo, Bárbara tomó la decisión de cambiar su destino. No se iría. Permanecer, cueste lo que cueste, incluso si eso significa desafiar las leyes naturales. La decisión de Bárbara de quedarse la colocaría en un limbo que aún no entendía del todo. Al rechazar la ayuda de guías espirituales, selló su destino entre los vivos y los muertos, atrapada en una barrera invisible pero insuperable. Todavía podía ver el mundo que la rodeaba, las almas que se dirigían hacia la luz, los espíritus guía y los restos del accidente, que parecían estar atrapados en un bucle aterrador. Un recordatorio constante de la tragedia que la arrancó de su vida. La rebelión y el sufrimiento fueron sus únicos compañeros reales. Los días pasaron, o al menos eso parecía, a medida que el tiempo se convertía en un concepto fugaz. Bárbara deambulaba sola, atada a lo que conocía, pero cada vez más alejada de todo. Los gritos de su alma, en medio de la ira y la desolación, resonaron en el vacío sin respuesta. En su creciente inquietud, decidió abandonar el lugar del accidente. Algo dentro de ella le decía que necesitaba encontrar a su familia. En su mente atribulada, creía que tal vez aún podría ver a sus seres queridos con vida y demostrar que el vínculo con el mundo de los mortales no se había roto por completo. Entonces, impulsada por puro instinto, Bárbara inició su caminata espectral hacia su antiguo hogar. Cuando llegó a la ciudad, una mezcla de nostalgia y extrañeza se apoderó de su espíritu. Las calles, los edificios y los árboles parecen familiares pero terriblemente distantes,
como si una niebla invisible separara a Bárbara de todo lo que ha conocido. Vio gente, escuchó los sonidos de sus conversaciones y actividades cotidianas, pero nadie se fijó en ella. Ella era solo una sombra perdida en lo que una vez fue su hogar. Al llegar a su casa se encontró con un escenario de desolación. Retratos de la familia Valdés estaban esparcidos alrededor del altar improvisado que su abuela había instalado, rodeados de velas y flores marchitas. El dolor de los vivos era palpable, especialmente el de la abuela de Bárbara, que lloraba sin cesar mientras murmuraba oraciones. Bárbara intentó acercarse tocando suavemente la mano de su abuela, pero fue en vano. Tu toque no es más que una brisa helada e intangible. Cada intento fallido de conexión solo aumentaba su desesperación. En un momento de enojo y profunda tristeza, Bárbara comentó en medio de la sala, «Ya estoy aquí, ¿por qué no puedes verme?». Su voz resonó en el vacío, sin respuesta. Sin embargo, la energía que emanó de ese grito dejó un rastro, las velas vibraron y una fotografía cayó al suelo rompiéndose. La abuela se estremeció y sintió un escalofrío inexplicable. Bárbara se da cuenta, con una mezcla de miedo y satisfacción, de que por fin se puede notar su presencia, aunque sea de forma sutil e inquietante. Algo oscuro se había manifestado. Su presencia ya no era una petición de conexión, sino un eco de desesperación que comenzaba a perturbar el mundo de los vivos. La sensación de poder que experimentó Bárbara al provocar una pequeña interferencia en el mundo de los vivos la llenó de una extraña satisfacción. Fue una confirmación de que incluso en su forma etérea, todavía se la podía notar. Decidida, comenzó a deambular por la casa de su familia, una sombra inquieta que recorría las habitaciones, intentando hacerse presente a cualquier precio. Sin embargo, con cada intento de comunicación, la desesperación y la ira de Bárbara crecieron. Quería que su familia supiera que estaba allí, pero sus esfuerzos solo resultaron en disturbios menores, susurros inaudibles, puertas que chirriaban sin explicación, objetos que se movían sutilmente. En lugar de consuelo, su presencia generaba inquietud, un peso invisible que hacía que el ambiente fuera oscuro y opresivo. La abuela de Bárbara, sensible y vencida por el dolor, fue quien más notó las señales. Las noches transcurrieron largas y inquietantes, con pesadillas recurrentes y la sensación constante de que alguien la observaba. El sufrimiento de la anciana era evidente, pues no encontraba la paz ni siquiera durmiendo. A pesar de ello, en el fondo de su corazón tenía la impresión de que Bárbara todavía estaba por allí. A su vez, Bárbara no se dio cuenta del impacto de su insistencia en quedarse. Atrapada en su propio dolor, creía que su presencia era un acto de amor, una forma de proteger a su familia. Sin embargo, la energía que emanaba de ella comenzó a cambiar, ya no solo tristeza y transformándose en algo más oscuro y denso. Su esencia misma fue consumida por la rebelión y la negación. En un momento de desesperación, la abuela decidió buscar ayuda. Convencido de que la casa estaba atormentada por una fuerza que no entendía, encontró un método conocido para ayudar a familias en situaciones similares. La llegada de la persona enviada por el método trajo nuevas tensiones al hogar. Tan pronto como cruzó la puerta, la mujer sintió la densidad del ambiente. Aquí hay una fuerte presencia, dijo con tono serio. Un alma que se niega a irse. Bárbara, invisible a los ojos de los vivos, observaba la escena con una mezcla de rabia y miedo. La idea de que su familia intentara alejarla era insoportable. Ella vio el acto como una traición, un intento de borrar su existencia. El resentimiento crecía, alimentando la energía oscura que comenzaba a envolverla. La médium, en su sensibilidad, captó la lucha interna de Bárbara. Ella está atrapada entre el amor y el dolor. Su presencia, aunque motivada por la nostalgia, se convirtió en una carga para todos. Estas palabras resonaron en el alma de Bárbara, sembrando una duda que nunca había considerado. ¿Su insistencia en quedarse prolongaba el sufrimiento de su familia? O, peor aún, convertirla en algo que nunca quiso ser. Con el paso de los días, o lo que parecía tiempo en ese limbo, Bárbara empezó a sentir los efectos de la oscuridad que la rodeaba. Su presencia, antes motivada por el amor y el anhelo, se convirtió en algo oscuro e inquietante.
Lo que alguna vez fue solo un intento desesperado de conectarse con su familia ahora alimentó el malestar y el miedo de todos los que lo rodeaban. La casa se convirtió en escenario de intensas manifestaciones. Las lámparas parpadeaban sin motivo aparente, los objetos caían sin explicación y un frío constante parecía apoderarse de todas las habitaciones. El entorno, antes un hogar acogedor, se transforma en un espacio opresivo, cargado de una energía pesada que refleja la propia esencia de Bárbara. Su abuela, cada vez más frágil, intensificó sus oraciones. Había algo en su corazón que no le permitía renunciar a su red, aún ante el creciente miedo que le provocaba la presencia de Bárbara. Sin embargo, el dolor que llevaba Bárbara ya no era solo suyo, comenzó a afectar a todos los que vivían en la casa. El sufrimiento se extendió como una sombra invisible, cubriendo a cada miembro de la familia. Bárbara, en cambio, no entendió el impacto de su elección. En su opinión, su estancia fue un acto de amor, una forma de proteger a sus seres queridos. Pero cada día que pasaba, el limbo en el que vivía distorsionaba más su percepción. Ya no era la joven llena de vida y esperanza, se había convertido en una figura de tristeza y revuelta, alimentándose de la desesperación que generaba involuntariamente. La situación llegó a un punto crítico cuando el psíquico regresó para una sesión definitiva. Sentada en el centro de la habitación, la mujer cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a canalizar las energías de la casa. Su voz tranquila rompió el silencio. «Bárbara, sé que estás aquí. Siento tu dolor, tu anhelo. Pero hay que escuchar, su estancia no trae consuelo, solo prolonga el sufrimiento». Las palabras de la mujer golpearon a Bárbara como un golpe. Ella habló con más fuerza que nunca. Las ventanas temblaron, un espejo se hizo añicos y un grito resonó en toda la casa, no audible para los vivos, pero sentido en cada fibra de sus cuerpos. La médium mantuvo la calma, mientras los demás familiares, asustados, se retiraron. «No estás olvidada, Bárbara», con tono firme. «Pero su alma está atada por lazos de dolor. Para que usted y su familia encuentren la paz, es necesario que aflojen estos lazos. El verdadero amor no aprisiona, él libera». Bárbara, consumida por el conflicto interno, comenzó a cuestionarse. ¿Tu presencia realmente ayudó? ¿Su insistencia en quedarse haría más daño que bien? Por primera vez sintió el peso de su decisión como una carga que no solo la atrapaba a ella, sino que también asfixiaba a sus seres queridos. El momento marcó un cambio. Bárbara empezó a ver lo que antes se negaba a admitir. Para salvar a su familia, tal vez era ella quien necesitaba abandonar el mundo de los vivos. Tras la sesión realizada por la médium, un peso diferente se apoderó de la casa. Era como si sus palabras hubieran sembrado dudas, no solo en la familia, sino también en la propia Bárbara. Por primera vez, la abuela de Bárbara intensificó sus oraciones con un propósito claro: pedir que su nieta encuentre la paz. Sentada ante el pequeño altar, la abuela sostenía con cariño y añoranza una foto de Bárbara. «Querida, sé que estás aquí. Siento tu presencia. Pero te pido que te vayas en paz. Llévate contigo el amor que dejamos aquí, no el peso del dolor». Sus palabras, sencillas y llenas de amor, cortaron el alma de Bárbara como un cuchillo. Lágrimas invisibles, resultado de su propia agonía, fluían por su espíritu. Bárbara, quien antes de negarse a ver el dolor que causaba, empezó a darse cuenta del impacto de su presencia. Cada intento de manifestarlo como un acto de amor se había convertido en algo que solo alimentaba el sufrimiento de su familia. La casa, que alguna vez había sido su hogar, ahora estaba envuelta en una sombra de tristeza, y Bárbara sabía que ella era la fuente de esa oscuridad. Pero aceptar no fue fácil. Había algo dentro de ella que todavía se resistía, algo que decía que dejar a su familia era lo mismo que abandonarlos. El amor que sentía por su abuela y sus padres era tan fuerte que la idea de irse la sintió como una traición. Esa noche, mientras la casa quedaba sumida en el silencio, Bárbara volvió a deambular por las habitaciones. Pasó por la sala de estar, donde aún estaban presentes tantos recuerdos de risas y unión. Caminó hasta la habitación de su abuela, observando a la mujer adorada, con huellas de cansancio marcadas por el duelo. Era evidente que su presencia no traía consuelo, sino una carga invisible que pesaba cada vez más sobre todos.
Entonces, una nueva sensación empezó a surgir en su interior, la culpa. Por primera vez, Bárbara comprendió que no estaba protegiendo a su familia, sino prolongando su sufrimiento. El amor que ella creía que era su fuerza se convertiría en una cadena, y su sola presencia se había convertido en una prisión para aquellos a quienes amaba. En un último acto de desesperación, Bárbara regresó al altar. Se arrodilló ante él, mirando las velas que parpadeaban suavemente y las fotografías que contaban la historia de su familia. Cerró los ojos y, en su forma etérea, susurró: «Nunca quise hacerte daño, perdóname». Fue en ese momento que algo cambió. El ambiente previamente cargado se volvió un poco más suave, como si una brisa cálida cruzara la habitación. Bárbara sintió un calor en su interior, un recuerdo de todo lo bueno, de todo lo que había vivido. Y por primera vez desde que tal vez su familia pudiera seguir adelante sin ella, que el amor que compartían continuaría existiendo, incluso más allá de su presencia física. Luego del momento ante el altar, algo cambió dentro de Bárbara. La duda que le habían sembrado sus experiencias empezó a crecer, como una voz sutil que insistía en recordarle que su presencia hacía más daño que bien. Por primera vez, miró el mundo que la rodeaba con nuevos ojos, ya no como una prisionera, sino como alguien que empezaba a comprender la necesidad de seguir adelante. Impulsada por la inquietud, Bárbara comenzó a revisitar los lugares que marcaron su vida. Pasó por la habitación de su infancia, donde cada rincón era un recordatorio de días felices. Tocó suavemente la cama, ahora cubierta por sábanas que ya no llevaban su esencia. Caminó por la sala, donde resonaban las risas y las historias compartidas con su familia. Cada paso fue un recordatorio de lo que había perdido, pero también una forma de considerar la riqueza de los momentos vívidos. Fue durante este paseo que sucedió algo inesperado. Mientras caminaba por el pasillo, una figura etérea apareció ante ella. Era el mismo guía espiritual que había intentado ayudarla cuando se fue. Rodeado de una luz suave y acogedora, te guía a observar con compasión, sin prisas, como si llevaras mucho tiempo esperando este encuentro. Bárbara, dijo la guía, su voz era un suave susurro que pareció resonar directamente en el alma de la joven. Has cargado con mucho dolor. Pero ha llegado el momento de preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Permanecer así, en una existencia vacía, o dejar espacio para algo nuevo? Bárbara vaciló. La idea de irse todavía era aterradora. No quiero desaparecer, respondió ella, con la voz temblorosa por la vulnerabilidad de su miedo. ¿Qué pasa si cuando me vaya me pierdo para siempre? ¿Qué pasa si olvido quién soy? El guía transmitía una calma que parecía llenar el espacio a su alrededor. Irse no significa olvidar. Todo lo que has experimentado, todo lo que eres, permanece contigo. La diferencia es que cuando te liberes, encontrarás la paz y permitirás que otros también la encuentren. Estas palabras penetraron profundamente en el corazón de Bárbara. Por primera vez, sintió que había algo más que el miedo y el dolor que la detenía. Existía una posibilidad, un rayo de paz que nunca había considerado. Pero aún así, la vacilación la detuvo, como un hilo tenue que insistía en mantenerla atrapada. ¿Qué pasa con mi familia?, preguntó Bárbara, con los ojos llorosos. ¿Y si se olvidan de mí? El guía tocó suavemente el hombro de Bárbara, un gesto lleno de amor. El verdadero amor nunca se pierde. Queda como un vínculo invisible, fuerte y eterno. Tu partida no significa abandono, significa darles la libertad de seguir adelante, tal como usted merece hacerlo. Estas palabras trajeron una nueva perspectiva a Bárbara. Todavía había miedo, pero ahora iba acompañado de una chispa de coraje. Por primera vez, empezó a considerar que tal vez podría abandonar el mundo de los vivos y abrazar lo desconocido. Luego de reunirse con el guía espiritual, Bárbara se sintió dividida como nunca antes. Las palabras del guía resonaron en su mente, confrontando sus miedos más profundos y cuestionando su decisión de quedarse. Sabía que su presencia era una carga, pero la idea de irse aún conllevaba el miedo a lo desconocido y el miedo a dejar atrás a su familia. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Bárbara se aisló en la habitación donde había pasado su infancia. Ese espacio, lleno de recuerdos, parecía ser un reflejo de su alma, lleno de ecos del pasado,
pero vacío del presente. Sentada en el suelo, observó los detalles familiares, los libros en el estante, las fotografías en las paredes, el osito de peluche que todavía estaba sobre la cama. Cada objeto era un recordatorio de lo que perdería. Con cada minuto que pasaba, el peso de su elección se hacía más insoportable. El dolor de quedarse, sumado al miedo de irse, se convirtió en una espiral de angustia que pareció asfixiarla. Bárbara sintió fluir lágrimas invisibles mientras murmuraba para sí misma: ¿qué pasa si nunca más me recuerdan? ¿Qué pasa si desaparezco por completo? Fue en ese momento de profunda vulnerabilidad que la puerta del dormitorio se abrió lentamente. La abuela de Bárbara, guiada por un instinto que parecía trascender lo físico, entró con una vela encendida en las manos. Caminó hasta la cama y se sentó, sosteniendo suavemente la foto de Bárbara. Sin saber que su nieta estaba allí, comenzó a hablar con la misma calma y amor que siempre la había caracterizado. «Bárbara, querida», dijo con la voz entrecortada, «sé que todavía estás aquí. Siento tu presencia en cada rincón de esta casa. Pero, nieta mía, es hora de descansar. Es hora de encontrar la paz. Siempre te amaremos, pero amar también significa partir». Esas palabras atravesaron a Bárbara como una ola de verdad. Por primera vez comprendió que el amor de su abuela no la abandonaba, sino que la liberaba. Lo que antes consideraba una traición ahora se reveló como un acto de valentía y sacrificio. Su abuela estaba dispuesta a liberarla, a permitirle seguir adelante. Mientras observaba a su abuela, un sentimiento desconocido comenzó a surgir en su espíritu. No era miedo ni dolor, sino algo más suave y reconfortante, accesible. Bárbara descubrió que para que su familia encontrara la paz, ella también la pedía dentro de sí misma. Se arrodilló ante su abuela, aunque sabía que no podía verla ni oírla. Su voz se ahogó por la emoción y susurró: «Gracias, abuela. Gracias por liberarme. Siempre estaré contigo, de una manera diferente, pero sin causarte dolor». Al decir estas palabras, Bárbara sintió una ligereza que nunca había experimentado. La habitación pareció llenarse de una luz suave, una sensación de calidez que los envolvió a ambos. Miró al espíritu guía que había reaparecido en la puerta y, por primera vez, sintió que podía dar el siguiente paso. Sintiendo una calma inesperada, Bárbara se arrodilló en su habitación y miró a su abuela con un amor profundo y sereno. Por primera vez desde el accidente, experimentó algo parecido a la paz. La lucha interna que la mantenía atrapada en el mundo de los vivos pareció comenzar a disiparse, como una niebla que finalmente se disipa después de una larga noche. El espíritu guía reapareció, su figura envuelta en una luz suave y acogedora. Bárbara habló despacio, vacilante, pero con determinación en sus ojos. Mirando a la guía, susurró: «Estoy lista. Creo que finalmente lo entiendo». La guía le tendió la mano con una cálida sonrisa. «El amor que sientes por tu familia no desaparece, Bárbara. Él siempre estará contigo, pero es hora de seguir adelante para que todos puedan encontrar la paz». Bárbara echó una última mirada a la habitación. Cada detalle, las fotos, los objetos, incluso el silencio, parecía llevar un fragmento de su existencia, un eco de la vida que había dejado atrás. Con un gesto gentil, se alejó de su abuela, quien todavía sostenía la vela encendida en sus manos. «Nunca te olvidaré», dijo Bárbara, sabiendo que sus palabras no serían escuchadas, pero creyendo que sí se sentirían. «Gracias por todo. Te amo». Dicho esto, la joven tocó ligeramente la mano de su abuela y, por primera vez, pareció haber un rastro de conexión. La abuela se estremeció levemente, sintiendo un calor inexplicable recorrer su cuerpo. Abrió los ojos, sintiéndose envuelta por una presencia reconfortante, y una suave sonrisa se formó en sus labios. Era como si supiera, en el fondo de su corazón, que Bárbara finalmente había encontrado la paz. Bárbara se volvió hacia el guía, quien la esperaba pacientemente. Con una última mirada a la casa, tomó la mano de su guía y comenzó a caminar hacia una luz que apareció al fondo. Cada paso que daba parecía aliviar el peso de su alma, dejando atrás las cadenas invisibles que la retenían. Cuando la luz la envolvió, Bárbara sintió que su dolor y sus dudas se disolvían, siendo levantadas por una sensación de plenitud y amor incondicional.
Ella no estaba desapareciendo, se estaba transformando. Cada recuerdo, cada parte de su vida, era ahora parte de algo más grande. En casa, su abuela suspiró profundamente y apagó la vela. Miró al altar y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. En su corazón, sabía que Bárbara se había ido, pero no al olvido, sino a un lugar donde el amor continuaría uniéndolos de una manera diferente pero igualmente poderosa. Y así, Bárbara finalmente encontró su camino. Su historia es más que un relato de dolor y pérdida, es un poderoso recordatorio de que el verdadero amor trasciende lo físico. Él no nos detiene, sino que nos libera, permitiendo que cada uno siga su camino, con paz y alegría. Ahora queremos saber qué pensaste de esta historia. Deja tu comentario a continuación, cuéntanos qué te conmovió más o qué aprendiste de este viaje. Siempre estamos observando y nos encantaría saber tu opinión. Y no olvides dejar un me gusta si esta historia te tocó el corazón. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y estar siempre al día de las últimas novedades.